Bendiciones con todos. Tema 51 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios. Estamos trabajando en los dones del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de los dones de sanidades. Dones de sanidades, qué tremendo don. Tan necesario en estos tiempos. Y encontramos este don en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, que dice: y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Los dones de sanidades del griego iama son aquellos por los cuales Dios sana un cuerpo enfermo de manera sobrenatural y sin la intervención de ningún medio. Se cree que se habla en plural como dones de sanidades, ya que existe un don para sanar cada enfermedad y no un don para todas las enfermedades. La operación de estos dones de sanidades son diferentes a la promesa de poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 18. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, ya que también puede ocurrir una sanidad por la oración de los creyentes o la combinación de oraciones con los medicamentos. Santiago capítulo 5, versículos 14, 15 y 16 dicen: ¿está alguno de ustedes enfermo? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. Una de las medicinas más conocidas en la antigüedad era esta: en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo. Oren los unos por los otros para que sean sanados, dice. Veamos algún ejemplo de estos dones en la Biblia para entenderlos mejor. Primer ejemplo, Hechos capítulo 9, versículos de 32 al 34. Aconteció de que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Las palabras del apóstol Pedro diciendo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, denotan que el apóstol sabía a través del Espíritu Santo que este hombre sanaría. Esta señal sirvió para llamar la atención a los habitantes en Lidia y Sarón y se convirtieran al Señor. Mire, cuando hay este don tan importante que obra en sanidad, otros miran ese testimonio y vienen al Señor. Ejemplo 2. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 13 y el 15 al 18. Ponga el asunto. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los creyentes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Este ejemplo muestra cómo antes de que ocurriera el don de sanidad de la ceguera de Saulo, fue precedido por un don de revelación donde el Señor le ordenó a Ananías que le impusiera las manos sin ningún temor. Mire cómo los dones actúan el uno con el otro, para bendecir, en este caso para sanar, para edificar, para exhortar, para animar. Tan importantes que son. Ejemplo 3. Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué les parece? Las palabras, y viendo que tenía fe para ser sanado, nos sugieren que el apóstol Pablo vio a través de un don de revelación que este hombre tenía suficiente fe para ser sanado. Mire cuán importantes son los dones y a veces olvidados por la iglesia. Y olvidados, se han perdido a hacer milagros, se han perdido a hacer prodigios y señales. Es tiempo de retomar el camino y anhelar los dones. Ahora, los dones de sanidades. Los dones de sanidades es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo para sanar a los enfermos sin la intervención de la ciencia médica, sin medios naturales. Primero, el Señor Jesucristo centró su ministerio aquí en la tierra en la sanidad de todos los enfermos. Segundo, su ministerio de sanidad lo hizo extensivo a los discípulos, dándoles autoridad para sanar a los enfermos. Mateo 10:8 dice: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. El Señor Jesucristo sanó a los enfermos por la unción del Espíritu Santo. Dice, la Biblia declara que el Señor Jesucristo hubiera sanado a un enfermo antes de ser ungido del Espíritu Santo y con poder. Después que el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, la sanidad y los milagros comenzaron a suceder. No sucedía nada antes. 2. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 14, lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Años después, el apóstol Pedro, predicando el Evangelio a Cornelio y a su casa, dijo en Hechos 10:14: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 3. Aunque Jesús siempre fue el Hijo de Dios, él nunca sanó a nadie hasta que después que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Aunque como Dios se lo podía hacer siempre, ¿no? Pudo hacer, pero siempre nos da un testimonio de cómo se hacen las cosas con disciplina. 2 maneras de recibir la sanidad divina. 2 maneras, escuche. Hay una diferencia entre la manifestación de los dones de sanidad y recibir sanidad por la oración de fe basados en la palabra de Dios. La sanidad divina es obra de Dios, pero la diferencia está en el canal que Él usa para llevarlos a cabo. Primero, sanados por la fe en la palabra de Dios. El creyente ora por su sanidad basado en la palabra de Dios y Dios confirma su palabra sanando su cuerpo. Salmos capítulo 107, versículo 19 al 20. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el Nuevo Testamento leemos Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán sanados. 2. Sanados por manifestación de los dones de sanidad. El Espíritu Santo usa a un creyente para que los dones de sanidades se manifiesten y los enfermos sean sanados. Dones de sanidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los dones de sanidades estuvieron activos en el Antiguo Testamento para traer sanidad a los afligidos de diversas dolencias. No solo las personas creyentes, sino también los incrédulos fueron sanados. Primero, la sanidad de Abimelech y su casa. Abimelech, rey de Gerar, quiso tomar a Sara como su mujer. La consecuencia por ese pecado fue que él, su mujer y todas las mujeres de su casa enfermaron. Abraham oró a Dios y el Señor le sanó, como dice la Biblia en Génesis capítulo 20, versículos del 17 al 18. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. 2. Las sanidades del leproso Naamán. Naamán era general del ejército de Siria, pero leproso. Él no creía en Dios. El profeta Eliseo le dio una palabra y Dios le sanó la lepra. Segunda de Reyes 5:14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. 3. Sanidades en la isla de Malta. Después del naufragio de la embarcación donde iba el apóstol Pablo con otros prisioneros hacia Roma, estando a salvo llegaron a la isla de Malta. Allí el poder del Espíritu Santo se manifestó y sanó al padre de Publio, hombre principal de la isla. Pablo impuso las manos sobre ese hombre y quedó sano. También ministró sanidades a todos los enfermos de la isla. Dice Hechos capítulo 28, versículos del 7 al 9 lo siguiente: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, les impuso las manos y les sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Tan importante que es este don de sanidad. ¿Cuánto dinero se ahorraría también? ¿Sí? Y dinero que a veces no hay. Si la iglesia anhela este don de sanidad tan necesario, ¿sí?, se podrían hacer las sanidades. El Señor utilizaría a estos hermanos, utilizaría a estos miembros de la iglesia para sanar las diferentes enfermedades que existen. Hemos visto algunos ejemplos aquí en la palabra de Dios. No eran casos especiales, no. Sigue vivo, vigente el don de sanidad. Y hoy la iglesia lo necesita. Por eso, hermanos, tienen que pedirle al Espíritu Santo que les regale este don para obrar, para testimonio del mundo y para gloria de Dios. Amén. Ahora usted dirá: yo quiero ese don. Yo quiero ayudar a las personas que están enfermas. Muy bien, ¿sí? Pero si usted no ha aceptado a Cristo, no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, es lo primero que tiene que hacer. Reconocer que es el único Señor, que es el único Salvador, que es el único que derramó su sangre para salvarnos, que es el único que vendrá con trompeta de Dios para llevarnos a la eternidad. Nosotros lo hemos plasmado a través de una oración que le llamamos la oración de fe. Repítala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús,
Séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Para mantenerse en Cristo tiene que meditar todos los días en la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo le enseñe. Aprenda esta historia. Aprenda esta palabra sobre los dones. Busque ponerlos en práctica. Ore al Señor. Y después predíquela también. Y ponga en práctica los dones que el Señor le ha dado. Cántele alabanzas al Señor porque Él es el Rey de Reyes y Él lo merece. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder en el tiempo su voluntad. A veces rápido, a veces se tarda un poquito, porque Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí hay una cantidad de videos que le van a ayudar a edificar su vida. Sí, Padre Santo. Damos gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que nos regalas cada día. Gracias por ese mensaje maravilloso, Señor, que tienes allí, Señor. Por ese regalo, Señor, que nos alimenta, que nos capacita, que nos instruye, que nos lleva a hacer la obra que tú nos has mandado a hacer, sobre todo a servirte a ti primeramente y después a la iglesia y a la comunidad, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, que vuelva con una gran cosecha para gloria de tu nombre, Señor. Sí, y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas palabras, Señor. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.